Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a una emisión más de su programa, el programa de producción intelectual y literaria a través del Centro de Estudios Profesionales de Autodesarrollo y Liderazgo CEPAL. Con la finalidad no solamente de darte 3 puntos vitalicios para tu nombramiento y el ascenso, sino también para que te animes a escribir y dejar un legado escrito, una huella aquí en nuestra sociedad, algo que también la educación está basada eh, en lo que nosotros entregamos, no solamente en entregar el corazón en nuestros estudiantes, sino también en entregar algo palpable, algo propio para nuestros estudiantes, para que ellos puedan aprender de una manera más efectiva. De esta manera. Por supuesto, hoy vamos a tocar un tema que no se encuentra en nuestra plataforma, pero son temas bastante interesantes. Y hoy vamos a tocar ahorita, por ejemplo, vamos a empezar con uno de los temas más importantes, que es el uso de la G y la J. Y realmente nos cuesta identificar la G y la J como tal en el momento, porque ¿qué sucede? Que la G tiene dos sonidos y ya los voy a explicar de manera más abierta, más general. Entonces, G o J. O sea, vamos a ver un poquito su historia. ¿Has sentido dudas de cómo se escriben algunas palabras? ¿Sabes cuándo usar la G o la J en palabras como giro o jirafa o jengibre? Bueno, aquí le conocen como kion, pero imagínate en otros países que lo conocen como jengibre. ¿Conoces la historia de estas letras? Hmm, Vamos a conocerlas ahorita. La y la J. Aunque ambas tienen el mismo sonido, cada una tiene su propia historia. La letra G es la séptima letra del alfabeto español y esta tiene dos sonidos diferentes, una gutural o suave cuando se une con las vocales abiertas A o U y una fuerte aspirada cuando se une con la E y la I. Para suavizar un poco el sonido de la G, por así decirlo, se le pone otra vocal cerrada, que es la U, para que la G pueda sonar como G. Cuando queremos que la G suene junto a la E y la I, le agregamos una U para lograr este sonido. Y cuando queremos que la U suene, se le agrega dos puntitos encima de la U llamadas diéresis. O sea, para pingüino, por ejemplo, o desagüe, ocupamos la diéresis para que la U suene. De lo contrario, la U hace, tiene la función de darle suavidad a la G para que suene gutural con la E y la I. G de gato, G de galleta, G de gorra, G de gusano, G de gelatina, G de girasol, gato, gelatina, girasol, gorra y gusano. Incluso galleta también. Ahí están las 5 vocales. En cambio, la J es la 10ª letra del alfabeto español y tiene un único sonido. La G, como la conocemos, viene del alfabeto latino, quien a su vez lo tomó del alfabeto griego. Al principio, la C fungía con dos sonidos, el sonido K y el sonido G. Luego, en el siglo III a.C., los romanos le agregaron un pequeño símbolo para diferenciar los dos sonidos. Por otro lado, la J es más reciente. Esta nace de la I, que tenía tanto un valor consonántico como un valor vocálico. Con el tiempo, la I consonántica evolucionó a la J, quedando la I vocal como vocálica. Como todos los idiomas, el español fue evolucionando en cuanto a la fonética.
Así como he dicho antes, nosotros hablamos un tipo de latín tergiversado y nos entendemos. En aquella época se entendían divinamente bien con el latín. Después fue evolucionando con el romance y al evolucionar quedó el romance y el latín fue desapareciendo y nos entendíamos. Después, voy a poner aquí mi otra mano, fue evolucionando hasta quedar el español como lo conocemos ahorita y el romance quedó atrás. Y les apuesto lo que quieran que dentro de unos 100 o 200 años, el español va a volver a cambiar. La J en un momento dado tuvo una pronunciación como la Y, una pronunciación Y, en este caso. Por ejemplo, la S tenía 6 sonidos, cuando vimos la S, tenía seis sonidos sibilantes. Tenía un sonido ts, ch, y, eh, entre otros. El sonido común, s, también. Entonces teníamos cabeza o plaza, cambió a plaza, paso, cambió, no cambió, se mantuvo como paso. Y teníamos calla o calla, y la lengua se fue hasta atrás, cambiando a caja, ¿ya? Entonces, el sonido en un principio tenía un sonido como y, como la I, precisamente. Entonces, por obvias razones, no había reglas para diferenciar ambas letras por el sonido que emitían. La J antes tenía un sonido aspirado suave, pero con el paso del tiempo evolucionó al sonido que tenemos ahorita. Para el Renacimiento, la creación de la imprenta, la primera gramática que puso en orden al español en 1492 por Antonio de Nebrija, la creación de los primeros diccionarios y el aparecimiento de la RAE, o sea, estoy hablando tomando en cuenta datos históricos de lo que ha surgido entre 1492 hasta 1713. O sea, esos 215 años trajo consigo la formalización del uso de las grafías y las reglas que las rigen. Para que vean, esta es la primera imprenta. Con la primera imprenta era mucho más fácil que la gente llegara al conocimiento. Ya todos podían aprender a leer y a escribir, más que todas las mujeres, porque eran las encargadas de la educación de los hijos. Necesitaban mínimo aprender a leer, a escribir a contar, sumar, restar, dividir y multiplicar. Punto. Y dejen de contar, por lo menos para enseñarle a sus hijos. Y por eso también existían las institutrices, que algunas familias pudientes contrataban para la educación y la formación de los hijos. Hay un detalle bien interesante, fíjense una cosa. Ahorita que mencionábamos que la J, acá, la J tenía un sonido consonántico, acá, como la I, pero parecía una L. Entonces teníamos filio, cambió a fillo, a hijos, hijo, mulier, mujer, eh, filia, hija. Entonces, ya no decíamos filio y decíamos hijo. Ya no decíamos, ¿cómo se llama? Mulier, decíamos mujer. Y muchas palabras que ahora llevan J o empiezan con J, incluso la misma X tenía ese sonido. Por ejemplo, Javier
tenía el sonido con la X. Jimena, con la X también. O sea, son nombres antiguos, son nombres que en un principio no había una letra propiamente dicha que indicara el sonido de la J. Entonces, ¿por qué la G suena aspirada como la J con la I con la I? Y gutural con las vocales A o U. Esto sucede por la evolución del latín al español. En latín, la G tenía un sonido consistente, pero al evolucionar la lengua, el sonido cambió a uno más suave y fricativo, parecido a la J. La J tiene un sonido fricativo, pero la lengua va hasta atrás. El uso de la U fue una alternativa ortográfica que tenemos hasta nuestros días. Esto sirvió para mantener el sonido gutural fuerte, es decir, la U le da fuerza a las vocales débiles o cerradas. Guerra, guitarra, pero ya de ahí tenemos desagüe, pingüino, am, eh, y así, ¿cómo se llama? Guitarra, guerra, pague, ¿ya? Aquí tenemos, solamente se los muestro, este es el alfabeto fonético internacional y están los símbolos de cómo los sonidos se van escuchando, o por lo menos al momento de usarlos. Eh, Obviamente al momento de hablar no lo hacemos de esa manera, sino que se establecieron esos símbolos como una forma de captar los sonidos, de captar la esencia de la letra. Entonces, ¿cuándo usamos la G? En las palabras terminadas en ger y gir, por ejemplo, escoger y dirigir, se usa G antes de E y de I para producir un sonido suave. Por ejemplo, gente, girar, eh, gir, escoger. Se escribe con G las palabras que contienen las sílabas gen y geo. Generar, generoso, geografía, geometría. O las palabras terminadas con gia y gio, biología, logia, refugio. O gia también. Gia y gio, refugio, logia, biología. ¿Ya? Entonces la G, para resumir un poco, tenemos en verbos cuyos infinitivos acaban en ger, gir y gerar. O sea, ligero, digerir, eh, coger, dirigir, aligerar. Sustantivos y adjetivos que comienzan con gen. Palabras que contienen la secuencia gest, gestar, gestación, gesto. Palabras terminadas en gente o gencia, indigente, agencia, contingente. Eh, Palabras que acaban en giar y algia, plagiar, neuralgia. Palabras con diéresis que sí se pronuncia, por ejemplo, desagüe y pingüino. Y hay más también, pero ya son bastantes. Con la J, les voy a, como introducción, vamos a ver el uso de la J, aunque ya lo vamos a ver un poco más de lleno. Ante las vocales E, I como norma general. Las palabras que comienzan con eje y aje, ejército, ajeno, palabras que comienzan con las sílabas ad y ob, adjetivo, objetivo, objeto, adjunto, verbos acabados en gear y jar, dejar, ojear, verbos en que no aparece la J en el infinitivo, por ejemplo, dije, dijo. Entonces, aquí tenemos ya en los
en los, un poquito más de lleno las reglas, las palabras que terminan en aje y eje, viaje, traje, hereje, las palabras derivadas de otras que llevan J, relojero, de reloj, ojo, ojera, hoja, de papel, de algo como esto, ojear, los verbos terminados en jar y sus formas derivadas, trabajar, dejar, cajero, encajar, y antes de, de las vocales A, O, U, jardín, joya, jugar, incluso tenemos jengibre y jirafa. Entonces, bueno, aquí hay un poquito eh, un poquito más con la misma, otras reglas con la misma J. Entonces tenemos ejemplificar palabras que empiezan con aje, ajetreo, que forman del pretérito del indicativo y el subjuntivo, deduje, dijo, palabras derivadas de subjiciare, pues, que es como sujeto, palabras que vienen de sustantivos o adjetivos terminados en ja o jo, cajetilla, caja, relajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a revisar dos, ¿cómo se llama? Los primeros dos eh, ejercicios. Son 4 ejercicios. El primero, presenta incorrecta redacción. Homenajear a alguien es hacer algo en su honor. B, tú eres de la generación de mis abuelos. C, una norma, costumbre o ley que está vigente es la que está en uso. D, vimos el suelo mojado y dedujimos que había llovido. E, no traduje nada del texto que nos habían mandado. O sea, hay una que está mal escrita. La siguiente, presenta uso correcto de grafías. A, un potaje es un caldo de legumbres con verduras, patatas u otras cosas. B, algo vertiginoso es algo muy rápido o que produce vértigo. C, el hijo primogénito es el primero de una familia. D, una barra alrededor de la cual gira un cuerpo es un eje. Y E, me dijiste que no te llamara, así que no te enfades. Les voy a dar 2 minutos para que respondan. Y empezamos ahorita. Un minuto más. ¿Listos? Vamos con la siguiente. Presenta, correcto.
Correcta escritura en relación con las grafías G y J. A. Un ejecutivo es una persona que desempeña un cargo de dirección en una empresa. B. Extremadura tiene riqueza cinegética, es decir, tiene mucha casa. C. Decimos que una persona es virgen cuando no ha tenido relaciones sexuales. D. Por lo que me contaste, deduje quién era el culpable. E. Cometió plagio durante el examen. Y en la siguiente, una oración con uso inadecuado de grafías. Vamos a identificarlo. A. Hacer la gestión de un asunto es hacer lo necesario para solucionarlo. B. Ambajes es una excepción a la regla y significa rodeo. C. Las cosas homogéneas tienen características comunes y las heterogéneas distintas. D. Tener un presagio es creer haber adivinado lo que va a pasar. E. Un político actúa con demagogia cuando promete cosas que no puede cumplir. Fíjense en la indicación. La primera dice escritura correcta y la segunda uso inadecuado. Les voy a dar 3 minutos para que contesten. Me van a disculpar aquí el ruidito. Tengo aquí a mi par de mascotas que me hacen compañía. ¿Ya? ¿Terminaron? Muy bien. Entonces, vamos a hacer, les recomiendo que busquen ejercicios eh, que tengan que ver con esto, con estas grafías, para poder identificarlos y poder escribir mejor. Nos vemos en la siguiente clase. Chao.